Reconstrucción Nacional es el periodo de nuestra historia posterior al desastre sufrido en la guerra contra Chile, también llamada Guerra del Pacífico o la Guerra por el Guano y Salitre, ya que se tomó como pretexto del inicio de la misma el impuesto de los 10 centavos que creó el presidente boliviano Hilarión Daza, para que la Compañía del Salitre y Ferrocarril de Antofagasta hagan efectivo dicho pago. Por ese motivo, Chile envía el ejército a desembarcar en Antofagasta y en ese contexto Bolivia declara la guerra a Chile el 14 de marzo de 1879. Debido al Tratado Secreto de Perú con Bolivia, Chile también le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. A pesar de los denodados esfuerzos de los héroes por defender la patria por mar y tierra, los chilenos lograron vencer la resistencia y llegar a ocupar Lima el 17 de enero de 1881, y otros pueblos del país hasta 1883, en el que se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre. Las tropas chilenas iniciaron la desocupación de Lima hasta la convocatoria de una asamblea constituyente que el 1 de marzo de 1884 ratificó el tratado y nombró presidente provisorio a Miguel Iglesias. Después de la guerra con Chile, el Perú queda devastado en los aspectos político, económico y social. Las principales características fueron: en lo económico, aumento de la deuda externa a los acreedores ingleses, fuga de capitales, crisis económica y fiscal, los billetes devaluados, ruina del crédito exterior, paralización del aparato productivo del país y del comercio exterior, pérdida del salitre y del guano. En lo político, hubo desprestigio de los civilistas y clases dominantes. Asimismo, el predominio de los caudillos militares. Aparecieron nuevos partidos políticos, tales como el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata de Nicolás de Pierola, el Partido Liberal de José María Quimper y el Partido Nacional de Manuel González Prada. Aparte hubo carencia de líderes políticos y en esta etapa el crítico más agudo fue Manuel González Prada. En lo social, destrucción de las vías de comunicación, destrucción del Colegio Guadalupe, de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Biblioteca Nacional, entre otros. Pérdida de confianza en los gobernantes. Durante los primeros años surge el segundo militarismo, donde el Perú busca salir de la ruina y desorganización en el que se encontraba, e inicia el resurgimiento económico, político y social. Gobierno de Miguel Iglesias, de 1883 a 1885. Inicio de gobierno. En 1884, Miguel Iglesias convocó a una asamblea constituyente, la que lo ratificó como presidente provisorio en marzo de 1885, concluyendo su gobierno el 3 de diciembre de 1885. En el aspecto político, durante su gobierno se produjo la rebelión de Tusparia, en Huaraz. Esta rebelión tuvo entre sus causas el establecimiento de la contribución personal, que afectaba la economía de los indígenas, además los abusos que cometían las autoridades locales contra dicha población. Obras y hechos. Durante el breve gobierno de Iglesias, se reorganizó la administración pública, además sucedió lo siguiente. Reorganizó la Biblioteca Nacional, que fuera encomendada a Ricardo Palma, llamado el bibliotecario mendigo. Reorganización del Colegio Guadalupe, cuya dirección asume Pedro Labarte. Reapertura de la Universidad Mayor de San Marcos, a cargo del rector Francisco García Calderón. El sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de Loroya, y fallece en el hospital 2 de mayo, el 5 de octubre de 1885. Reinstala los tribunales de justicia el 29 de octubre de 1885. Fin del gobierno. Miguel Iglesias propuso una amnistía a Cáceres y la concesión de una plenipotencia en Europa, pero este se negó a reconocer a Iglesias. Después de enfrentamientos en Chosica y Canta, Iglesias decidió emprender la ofensiva contra las tropas de Cáceres, pero sus tropas fueron abandonadas en la margen occidental del Mantaro, mientras que las tropas caceristas se encontraban en su mayoría en el poblado de Guaripampa, llamada la Guaripampeada. Posteriormente, Cáceres utilizó los ferrocarriles en Chilca y se dirigió a Lima, el 28 de noviembre de 1885.
entrando por las portadas de Maravillas y Barbones, para rodear el Palacio de Gobierno. Con intervención del cuerpo diplomático, el presidente Miguel Iglesias se vio en la necesidad de renunciar el 1 de diciembre de 1885, dejando el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien convocaría a elecciones presidenciales. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres, de 1886 a 1890. Inicio de gobierno. El Consejo de Ministros de Antonio Arenas convocó elecciones para 1886, las cuales fueron ganadas por Andrés Avelino Cáceres, liderando el Partido Constitucional. Asumió el gobierno el 3 de julio de 1886. En ese periodo se firma el Contrato Grace. Miguel Grace, a nombre de los tenedores ingleses de los bonos de la deuda externa peruana, presentó un proyecto al Perú para cancelar la enorme deuda que teníamos frente a los acreedores ingleses, la que provenía de los empréstitos solicitados por el gobierno peruano. Desde el Congreso se formó una fuerte oposición contra dicho proyecto. El líder fue José María Quimper. Todo ello ocasionó que se produzca el cese de cargos en el Congreso, por lo que se tuvo que llamar elecciones para cubrir las vacantes. De esta manera, el 25 de octubre de 1889 se aprobó el Contrato Grace, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para ambas partes. El Comité de Tenedores de Bono dio por cancelar la deuda externa que tenía frente a ellos el gobierno peruano. Perú cedió la administración de los ferrocarriles por 76 años. Los acreedores ingleses se obligaron a construir y terminar las líneas férreas. Perú cedió 3 millones de toneladas de guano. Perú otorgó la libre navegación en el lago Titicaca. Perú entregaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. El Comité de Tenedores se comprometía a la creación de una empresa en Londres que los representa. Es por ello que, en mayo de 1890, quedó constituida la Peruvian Corporation. Obras y hechos. Fundación del Banco Italiano, ahora conocido como Banco de Crédito, creado en noviembre de 1888. La compañía London Pacific Petroleum Company, creada en 1890, tomó por arrendamiento de 99 años los yacimientos de Verá y Pariñas en noviembre de 1888. Adquiere la cañonera Lima para concretar la Armada Naval. Se inició la prédica de ideas anarquistas de Manuel González Prada con su discurso en el Politeama el 29 de julio de 1888 en el Teatro Politeama. En dicho discurso se pronuncia la frase famosa: "Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra". Gobierno de Remigio Morales Bermúdez, de 1890 a 1894. Aspecto político. Para 1890 se convocaron a elecciones en las cuales el Partido Constitucional presentó a Remigio Morales Bermúdez, el Partido Civil a Francisco Rosas y el Partido Demócrata a Nicolás de Piérola. Este último fue apresado el 5 de abril de 1890 por presuntas culpabilidades durante su dictadura. Resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, por lo que el 13 de abril asumió la dirección del país. Obras y hechos. Fuga de Nicolás de Piérola el 5 de octubre de 1890. Firma del Tratado García Herrera con Ecuador el 2 de mayo de 1890, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador, pero el gobierno peruano introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas. Ley de Protección de la Industria Minera, 1890, para no gravarla con nuevos impuestos ni aumentarle su porcentaje. Ley de Municipalidades y de Elecciones en 1892. Se permite el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir. Ley del Habeas Corpus, en octubre de 1893. En 1893 se inician las negociaciones para la ejecución del plebiscito, pero el gobierno chileno prorrogó la ejecución. El 1 de abril de 1894, el presidente Remigio Morales Bermúdez falleció debido a una obstrucción intestinal. Ante esta situación, debía asumir el gobierno el primer vicepresidente Pedro Alejandrino Solar, pero la presión de los caceristas generó su renuncia. De esta forma, asumió el mando Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convocó a elecciones en 1894. Segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, periodo en el que se produjo la Guerra Civil.
entre 1894 y 1895. En el acto electoral se presentó Andrés Avelino Cáceres, del Partido Constitucional, como único candidato. Ello se debió a que los demás partidos manifestaron desconfianza al proceso electoral. Esta segunda administración de Cáceres se inició el 10 de agosto de 1894, pero duraría solo 7 meses, debido a la formación de montoneras contra el gobierno, lo que llevó al país a una guerra civil. Se juntaron los partidos civil y demócrata para formar la coalición nacional contra Cáceres. Se nombró como líder a Nicolás de Piérola, quien desde Valparaíso manifestó: el objetivo de la coalición es mantener por todos los medios a su alcance la libertad electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, oponiéndose a toda coacción o alteración de él, y trabajar de concierto por la fiel observancia de la ley. El 19 de octubre de 1894 parte de Iquique rumbo a Puerto Caballas, en Ica, para luego pasar a Chincha, donde lanzó su manifiesto de Chincha, tomando el título de delegado nacional. Para el 19 de diciembre de 1894, sus hombres inician el sitio de Lima, avanzaron por Yauyos y Canta, estableciendo su cuartel en Cieneguía. El 17 de marzo de 1895, entra Piérola por la portada de Cochargas, produciéndose 3 días de batalla en las calles de Lima. Con la intervención del cuerpo diplomático a cargo de Monseñor José Machi, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, con 2 integrantes de ambos bandos, cuyo objetivo era convocar elecciones.